han surgido nuevos términos en nuestro vocabulario. Les conocemos como anglicismos. Uno muy popular que se estableció desde hace muchos años es el ok. ¿No decimos así con frecuencia? ¿Verdad? Ok, ¿qué significa ok? De acuerdo, muy bien, adelante, etcétera, etcétera. Pero ha surgido uno nuevo, anglicismo, que es reset. En español o españolizado este término, reset. En inglés sería reset. Reset. ¿Sí sabe lo que significa? Resetear. Se ha hecho también ya un vocablo aceptado. Aunque es un anglicismo, es decir, deriva del idioma inglés, en español lo usamos y entendemos su significado. Resetear. No sé si el título del mensaje le empiece a comunicar algo, pero yo lo he titulado así: dale reset. Démosle reset. Y me baso en el concepto de sendas antiguas de este versículo, que siempre solicito, no me lo quiten, que siempre que yo esté aludiendo a un pasaje, siempre esté ahí presente, si se pudiera. Muchas gracias a ese maravilloso, enjundioso equipo de producción. Sendas antiguas, así dice la Escritura. Yo quiero actualizar el término, si no suena esto muy ambicioso de mi parte, pero es necesario a veces darnos reset. Los dispositivos digitales, las computadoras, los celulares, etcétera, de vez en vez sus fabricantes recomiendan resetear el equipo en cuestión. ¿Qué hace el reset o resetear? Lo reinicia, como dijo aquí el ingeniero Mauricio. Es volver al estado original las cosas para que funcionen en una condición óptima, volver al original. Entonces, cuando se resetea un equipo, lo que se está haciendo es eliminar toda la información, archivos, aplicaciones basura que van anquilosando, que van deteniendo el buen funcionamiento del dispositivo. ¿Usted le ha dado reset a su computadora a veces? ¿A su celular? Bueno, hoy yo quiero plantearle que tengamos la capacidad y la gracia de parte del Señor de resetearnos también nosotros espiritualmente hablando. Hablé en la semana porque pues los pastores eso hacemos. ¿Y sabe cuál es la oficina de un pastor, verdad? De un pastor contemporáneo. Pues el restaurante, la cafetería, esas son nuestras oficinas. Y bueno, atendí a un hermano en la semana muy querido. Bueno, no lo atendí, nos vimos para tener coinonía y darnos retroalimentación en muchas cosas. Y bueno, ya cuando pedimos el desayuno, pues él pidió algo muy frugal, sencillo, un tecito, nada de azúcar, ni fruta tampoco. Y yo le pregunté, ¿estás a dieta, hermano? Me dijo, no, lo que pasa es que el doctor me acaba de dar una instrucción de alimentación, de ejercicio, de ciertas disciplinas para resetear mi salud. Dije, qué interesante, hasta los médicos están utilizando el término. Pero tú y yo, como seres que vivimos en esta tierra, en este mundo complicado, andando portando una naturaleza, debemos reconocerlo, pecaminosa, y por supuesto, claro, el Espíritu Santo obrando en el nuevo ser espiritual que Dios formó en nosotros. Pero Satanás, como nunca, mis hermanos, Satanás como nunca, y sabedor, dice la Escritura, sabe que tiene poco tiempo, ha fortalecido sus baterías, su artillería y sus dardos de fuego, mis hermanos, son terribles. Si no tenemos el escudo de la fe, Satanás puede hacer caer a algunos y quizás a muchos. Bueno, así pasaba en el tiempo del profeta Jeremías. Dios llamaba a Israel a un reset, a resetearse. Y la expresión que el versículo nos comunica es que Dios los invitaba a volverse a las sendas antiguas, tratar de volver a aquellas cosas, a los tiempos, no viejas, sino antiguas, es decir, originales, fundamentales. Cuando uno dice fundamental, se refiere al punto de partida donde debemos estar cimentados. Bueno, Dios les dice, vuélvanse a las sendas antiguas, porque miren, mis hermanos, cuando llegamos a ver en nuestra propia vida
pero con amor también a otros, no con juicio, sino con amor. Y vemos en ellos, pero en nosotros primordialmente, que la paz se va muy fácil, que el gozo se disipa fácilmente, y lo que predomina en nosotros es inquietud, angustia, zozobra. Algo no está funcionando bien. Y necesito examinarme, identificar lo incorrecto que estoy haciendo y resetearme, volver a las sendas antiguas. Porque yo observo, mis hermanos, lamentablemente, se lo digo honestamente, con cariño, respeto, y claro, en eso también, por supuesto, algunas cosas me aplican a mí, claro que sí. En lugar de libertad que Cristo Jesús nos ha ofrecido, y vaya que hemos sido hechos libres en tantas cosas, pero después de algún tiempo pareciera que volvemos a quedar atrapados en un montón de frustraciones, de angustias, de reclamos, de reproches. En lugar de la fortaleza que Dios nos promete, y vaya que la hemos probado, y la fe que nos impulsó desde el inicio de la vida cristiana, sin embargo, llega un momento en la vida en donde nos acostumbramos tanto a una relación con Dios, que la hacemos tan común, que la fe tiende, en lugar de fortalecerse, a decrecer, y en lugar de ser esforzado en seguir creciendo, como instruye la palabra, como el Espíritu Santo nos impulsa a seguir creciendo en el conocimiento de Dios, pues crecemos en el conocimiento de tantas cosas, muchas de las cuales en realidad son vanidad. En lugar de consuelo, de contentamiento que el Espíritu y la palabra provee al corazón del hijo y la hija de Dios, la verdad es que muchos, mis hermanos, están dolidos, insatisfechos. En lugar de seguir creciendo en algo tan elemental, queridos y queridas, el servicio a Cristo, el servicio al Señor. Con lo que somos y tenemos con nuestras vidas, en realidad nos ocupamos más de otros intereses y soslayamos el llamado a servir a nuestro Señor Jesucristo. Si estas condiciones u otras más que hoy en esta mañana, honestamente nosotros hacemos un autoexamen y decimos: Señor, no hay duda, mi condición presente demanda un reseteo, volver a las sendas antiguas. Jeremías, el profeta levantado por el Señor, quizás en el peor del tiempo que vivía el pueblo de Israel, él daba un mensaje poderoso, complicado, difícil, pero era de parte del Señor. Y mire, porque el Señor en el versículo 6:16 les decía: hey, párense en los caminos, miren, pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, anden por el buen camino y van a encontrar el descanso para vuestras almas. Vayamos al versículo número 1 del capítulo 6, porque vemos la condición del pueblo y por qué el mensaje del profeta. 6:1: huyan, hijos de Benjamín. Aunque Israel está conformado por 12 tribus, Jerusalén está en el territorio asignado a la tribu de Benjamín, pero por extensión es un mensaje a todo el pueblo. Hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y toquen bocina en Tecoa, alcen por señal humo sobre Bet Hakerem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Venían los ejércitos babilonios a atacar a Jerusalén. Pero miren la palabra dramática que el Señor está diciendo: destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños, o sea, ejércitos. Junto a ella plantarán sus tiendas de alrededor, es decir, iban a hacer un sitio de la ciudad. A cada uno apacentará en su lugar. Anuncien guerra contra ella, levántese, asaltémosla a mediodía. Era el clamor del ejército enemigo. Ay de nosotros que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levántense, asaltemos de noche y destruyamos sus palacios. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: corten árboles, levanten vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella. Y aquí viene el recuento de las cosas en las cuales estaban ya involucrados los ciudadanos de Jerusalén y de Judá. Aquí habla de violencia. ¿Estoy leyendo bien? Llena de violencia.
Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su. Tú vaya sumándole: violencia, maldad, injusticia y robo se oyen en ella. Continuamente lo hacen, incluso en mi presencia. Enfermedad, consecuencias. Enfermedad, herida. El llamado de Dios: corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos: del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Eso iban a hacer los ejércitos enemigos. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. Una expresión interesante refiriéndose a los ejércitos que iban a atacar, que iban a buscar a las personas y no importa dónde se escondieran, las iban a encontrar para aniquilarles. Versículo 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? Dios buscaba oídos atentos, un corazón dispuesto a oír al Señor. He aquí que sus oídos son incircuncisos, no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa. Fíjense, aquí está el otro drama. Siendo Dios su Dios, el Dios que tanto les había bendecido, ahora la palabra de Dios les avergonzaba. Y por supuesto no la aman. Versículo 11. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré, la ira, sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente. Porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el anciano. Todos recibirían el trato de Dios. Y en sus casas serán traspasadas. Y sus casas, serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Versículo 13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue, aquí está tu problema, la avaricia, la codicia. Era la fragmentación, el quebrantamiento del último de los mandamientos de la ley de Dios. No codiciarás. ¿Se recuerda? El 10º mandamiento, a ver si mi memoria no me está fallando. No codiciarás nada de tu prójimo, ni la mujer, ni el trabajador, ni el negocio, ni su dinero. Codicia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Una generación de líderes espirituales, mis hermanos, que en lugar de predicar la palabra del Señor, endulzaban el oído de sus oyentes. Porque el versículo 14 es muy clarificador, incluso no solo de aquel tiempo, sino del tiempo presente. Curan la herida de mi pueblo con liviandad. El pueblo tenía cáncer y le daban un Alka-Seltzer y un curita. Y decían los falsos profetas: paz, paz, todo va a estar bien, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, tú eres el pueblo de Dios, no hay problema para tu vida, la bendición de Dios está sobre ti. Y Dios les dice: mentirosos, porque no ese es mi llamado, porque mi llamado es al arrepentimiento para que yo los pueda sanar y bendecir nuevamente. Estamos viendo también esos tiempos ahora, ¿verdad, mis hermanos? Claro que sí. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Pregunta. No, se deleitaban en ella. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Jehová. Quisiéramos que no estuvieran esas letras en la Biblia, ¿a poco no? O algunos prefieren omitir la lectura de esos pasajes de la Escritura. U otros dicen: bueno, ese es un mensaje a Israel y es del tiempo antiguo, ahora yo estoy en la gracia. No, mi amado, la Biblia es desde Génesis hasta Apocalipsis. Y por revelación del Espíritu Santo, el apóstol Pablo nos dejó registrado lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios de pi a pa y útil, además, para ciertos propósitos. Pero Dios no quiere la destrucción del pecador. Menos quiere Dios la destrucción de su pueblo. Por lo tanto, el Señor había de darles oportunidad a reaccionar. Eso siempre hace el Señor.
Cuando Dios nos llama al arrepentimiento y respondemos positivamente a ese llamado, no tenemos la menor duda, viene el perdón, viene la restauración, quizás acompañada con ello la disciplina. Eso depende solo del Señor, pero al final el resultado es una restauración de mi comunión con Dios y del fluir de sus bendiciones a nosotros. Así es que el versículo 16 es una gema, es una luz en la oscuridad, es una perla que brota en medio de esta complicadísima situación del pueblo, y el exhorto llamado del Señor es hacer 4 acciones. 4 acciones y un resultado. Diga conmigo, por favor, 4 acciones y un resultado. Volvamos al versículo 16. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, párense, stop, deténganse. En esa dirección en la que van serán destruidos, se los estoy anticipando. Yo no quiero eso, por eso deténganse, párense en los caminos. Es decir, detenerse un momento antes de seguir caminando. Observe el texto, porque dice claramente, párense en los caminos. ¿Qué caminos? Los de ellos, los caminos torcidos, los caminos equivocados. Ellos andaban en sus propios muchos caminos, pero la invitación de Dios era, vuélvanse a el camino. Oh, y para ti, para mí, la revelación es muchísimo más clara. Tú y yo no tenemos pierde, porque ya sabemos quién es el camino. ¿Quién es el camino? Y por cierto, también la verdad y la vida es nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Detente. Párate, no avances. Reconozcamos algo. Somos una generación muy atareada, muy ocupada, muy afanada. La vida pasa para cualquiera de nosotros muy rápido y a veces no tenemos tiempo para detenernos y entender hacia dónde vamos y sobre todo por qué nos dirigimos al lugar hacia donde vamos. Estamos tan ocupados, mis hermanos, en nuestro diario vivir, que la corriente nos arrastra y muchas veces no nos damos cuenta. ¿Te acuerdas de la parábola del sembrador? Bueno, en ella vemos que la semilla no creció, no dio fruto en terrenos donde había afanes, inquietud, desasosiego, distracción, demasiado trabajo, muchas diversiones, y eso llevaba, por supuesto, a la infructividad. ¿Sí estoy diciendo bien? A ser infructuoso delante del Señor. ¿Producto de qué? Pues del desinterés y de la incredulidad. Mis hermanos, aceptemos algo. Cuando viene una crisis a nuestra vida, cuando viene algo complicado que duele, y entendemos que viene de parte del Señor, es cuando paramos, nos detenemos a considerar, porque no nos queda de otra. No nos queda de otra. Dios a veces permite la humillación de nosotros para detenernos y mirar, hey, espérame, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde me dirijo? Yo te aconsejo. Era el espíritu finalmente del profeta Jeremías, era la intención. Que Dios no nos detenga obligadamente, mejor vamos a detenernos nosotros. Vamos a pararnos tantito, ver hacia dónde nos estamos dirigiendo. Leí hace poco de un director de una empresa de automóviles muy famosa y está arrepentido él como director. Los CEOs, Chief Executive Officer, lo dije bien, el mero mero de la empresa, una empresa global de carros, decía, yo no sé en qué momento se nos ocurrió hacer este carro eléctrico. Está precioso el carro, alto en tecnología, pero no se vende. Y honestamente este director reconoce algo. En realidad nos metimos a la carrera desenfrenada de hacer carros eléctricos sin calcular y medir bien sus implicaciones. Y este carro nos ha costado tanto dinero, tanto esfuerzo, que nos hemos distraído de los productos que sí nos dejan más rentabilidad. Y yo pensé, claro, a veces somos
seducidos y no nos damos cuenta cuando somos abrazados por la corriente de tantas cosas, porque no nos detenemos, porque no nos paramos a considerar acerca de nuestros caminos. Pararse es la primera instrucción del Señor. En Jeremías 6:16 hay una segunda acción que Dios instruye: paraos en los caminos y miren, mirar, es decir, parar para mirar. Se trata de observar y de cuestionarnos hacia dónde nos dirigimos. ¿Hacia dónde se dirige un alcohólico? ¿Verdad que no es difícil deducirlo? Sabemos en qué va a terminar la vida de un alcohólico: enfermo, sin familia, sin dinero. ¿Qué fin tendrá aquel que ha hecho de su vida o de ganarse su vida haciendo fraudes, robando? Pues ya sabemos a dónde va a ir. Bueno, y algunos se escapan, ¿verdad? Por cierto. ¿Hacia dónde se dirige aquel que es corrupto y asesino? No es difícil saber hacia dónde se dirigen estas personas. Sus caminos los llevan, ya sabemos a dónde. Lo complicado es que tú y yo, que somos hijos de Dios, santos, redimidos, nuevas criaturas, lo difícil para nosotros es hacer el ejercicio de detenernos y ver en nuestra condición de hijo de Dios hacia dónde vamos. Con mis hábitos, con mis prácticas, con mis valores, con mis prioridades. Eso sí es difícil. ¿Sabe por qué es difícil? Por dos razones. Una, porque somos orgullosos. Porque en nuestro corazón aún hay rebelión. Oye, por favor, dile que está a tu lado. Creo que están hablando de ti. Anda, alguien, ayúdeme. Pero si Dios nos pide y nos instruye a hacerlo, quiere decir que sí podemos hacerlo. Es más, viene de Dios, hagámoslo. Párate y mira hacia dónde te diriges. Y en ese detenernos y mirad las cosas como son en nuestras vidas, la Biblia utiliza un término que es meditar. Meditar. Pararse para meditar. El Salmo 119 es hermoso en esta acción frecuente en el salmista. Vayamos por favor rápido. Salmo 119 a partir del 97, por favor. Ya sabe que el Salmo 119 tiene un subtítulo que se conoce como el Salmón. Sí lo sabe, ¿verdad? Salmo 119 a partir del 97. Salmo 119 a partir del 97. ¿Está acá conmigo, mi querido, mi querida? Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Qué hermoso. Hacía un ejercicio espiritual poderosísimo el salmista. Con frecuencia se paraba, miraba y meditaba. Y a la luz de la palabra de Dios, él se escudriñaba. El mejor espejo en el cual podemos ver, queridos y queridas, es la palabra de Dios. No hay duda. La bendita palabra de Dios es el espejo en el cual yo me miro, en donde Dios me escudriña y donde puedo con claridad meditar mis caminos. Versículo número, nuevamente ahora el 98. Bueno, por meditar la palabra, el salmista concluye esto: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque tus mandamientos siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies. ¿Por qué? Porque medité a tiempo tu palabra. 102. Me aparté de tus juicios. ¿Ah? ¿Por qué Israel finalmente siempre entró el juicio de Dios? Porque no meditó
y no se apartó de sus malos caminos. Vuelvo a leerlo. No lo estoy leyendo bien. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Yo tengo un problema con este versículo. Si tú tienes la solución, ayúdame. De hecho, yo también ya la sé. ¿Cuál es mi problema? Que yo le he dicho al Señor, Señor, la miel es rica. Si le pongo limoncito, es bien sabrosa. ¿Cómo hago para que meditar en tu palabra resulte más deleitoso que saborear no solo la miel, sino el mejor manjar? Y no me queda de otra, más que ser muy honesto conmigo y revisar mis caminos y pararme. ¿Qué me está limitando, impidiendo que disfrute la bendita meditación en la palabra del Señor y todo tiempo que dedique a eso sea un manjar para mi vida, para mi espíritu y mi corazón, y vea la vida desde la perspectiva de Dios? Párate, párale tantito, con propósito, detente, mira, medita. El propio Jeremías escribe otro libro que se conoce como el libro de Lamentaciones. Veamos Lamentaciones capítulo 3, versículo 39 al 42. Lamentaciones 3, 39 al 42. Pararse, mirar, meditar. Y dice el 39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre cuando está en pecado. Versículo 40, el exhorto divino: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Esa será siempre la respuesta para ti, para mí, en toda crisis, lucha, decepción, anhelo frustrado, o simplemente el deseo de ser más y mejor en el Señor, volvernos a Dios. Versículo 41, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Pero miren la humildad del escritor, miren la humildad, la sencillez por haberse parado y meditado en sus caminos del profeta cuando dice: nosotros nos hemos rebelado y hemos sido desleales a Dios. ¿No se requiere cierta valentía o mucha valentía, mis hermanos, y ser bien honestos en nuestra vida personal, tú y yo como creyentes, como hijos de Dios? Y reconocer, al ser escudriñados por el Espíritu, por la palabra, y concluir: he sido desleal a Dios. A veces está grueso, ¿sí o no? He sido desleal a Dios. Otra vez ayúdame, por favor, y dile al que está a tu lado: ya no sé si hablan de ti o de mí. Párate, dice el Señor, detente, medita en tus caminos. Alguien podría decir: bueno, eso fue para Israel. No, era el mensaje también apostólico. Pablo en 2 de Corintios 13, 5 y 6 lanza otro maravilloso exhorto a la iglesia. Esto es más para ti y para mí. Toda la palabra es para ti y para mí, pero esto es para la iglesia ya cristiana, para los santos, para los redimidos. 2 de Corintios 13, 5 y 6. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Pruébate a ti mismo. ¿O no conocen ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes? A menos que salgan reprobados. Implicación: podemos salir reprobados, mis hermanos. Podemos ser hallados faltos delante del Señor. Podemos haber sido encontrados desleales cuando fuimos a meditar la palabra del Señor. Por eso el Señor entonces dice: stop, mira, medita, autoexamínate. Pero como Dios es perfecto, es bueno y santo, el mejor médico, no solo hace un diagnóstico correcto del corazón humano y de sus hijos, sino da también la salida y la medicina. Así es nuestro Dios. Una reflexión. Uno de los muchos beneficios que tenemos, mis hermanos, y es una de las sendas antiguas que muchos han lamentablemente soslayado, sobre todo a partir de la pandemia, es haber perdido de vista los muchos y grandísimos beneficios de formar parte de una iglesia y ser miembros de una iglesia.
con lo que eso implica. No visitante, no simpatizante, no eventual asistente, sino un regular congregante. Justamente es que tenemos la oportunidad de autoevaluarnos en un contexto de amor, de interacción. Porque miren, yo habré de insistir porque lo veo claramente en la palabra y veo los frutos y beneficios enormes de esto. Yo siempre habré de insistirle, congréguese regularmente, intégrese a un grupo pequeño de estudio bíblico, pero intégrese a un equipo ministerial. Y ahí, aunque no sea en forma, perdón la redundancia, formal, estructurada, no le quedará otra más que los demás le van a decir cuando estás mal y te van a elogiar cuando andas bien. Te van a advertir cuando vayas en dirección de camino torcido, pero te van a reconocer cuando tu testimonio sea digno delante del Señor. Es una bendición, mis hermanos. Nos es indispensable, no es opcional. Hey, por tercera vez, dile al que está a tu lado, hey, solo te recuerdo, no es opcional. Es el plan de Dios. Efesios capítulo número 4, a partir del 11, algo bien básico, mis hermanos. Yo estoy hablando hoy de sendas antiguas. Lo clarificaré en mi siguiente punto en el mensaje. ¿Qué es una senda antigua? ¿Cuáles son las sendas antiguas que el Señor refiere? Bueno, se trata en parte de lo siguiente. Efesios capítulo número 4, por favor. Efesios 4, a partir del 11. Miren qué básico, qué fundamental lo que vamos hoy a recordar. Efesios 4 a partir del 11. Asimismo, Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Le conoce como los dones ministeriales, los oficios ministeriales, con un propósito, a fin de perfeccionar, ¿a quiénes? A todos nosotros, a los santos. ¿Para qué perfeccionarlos? Para la obra del ministerio. ¿Qué significa ministerio? Servicio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, que es el gran negocio de Cristo Jesús en el tiempo presente, la edificación de su cuerpo. ¿Hasta cuándo vamos a hacer esto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Si tú ya estás en este estado de unidad de la fe y de conocer al Hijo de Dios, ya no te congregues, ni tengas pastor. Síguele en tu YouTube. Escucha a los predicadores famosos. Los muy famosos que tú probablemente sigues, mis hermanos, dicen puras herejías. El más famoso latinoamericano, que tú sabes ya quién es, espero, pero no lo digo por consideración a muchas cosas, ese dice, bueno, yo tengo millones de seguidores, pero ni soy pastor, ni mi iglesia es iglesia, y aquí no hay discipulado, y aquí no hay grupo de varones, ni grupo de mujeres. Pero no dejes de venir el domingo, yo necesito seguidores. Y además es un showman que tiene su programa para entretener. Ahí están la iglesia y prefieren eso a un sencillo pastor michoacanito de Europa, Michoacán. Esa es la condición de algunos. Hoy no vinieron, por cierto, ni están siguiendo el programa a través de Facebook o YouTube. Pero elemental, por eso nos congregamos. Miren, y hace sentido congregarnos para vigilarnos, observarnos, cuidarnos, procurarnos, exhortarnos, animarnos, levantarnos, consolarnos, proveernos recíprocamente. ¿Saben por qué? Porque hay 3 graves advertencias que Cristo Jesús profetizó y que se están cumpliendo cabalmente en esta generación. Jesús dijo a la iglesia, a los discípulos iniciales, guárdense del engaño. Guárdense del engaño. Era la primera señal previa a la venida de Cristo. Vivimos tiempos de engaño. Segundo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Ahora sí, dile que está a tu lado. Ahora sí estoy seguro está hablando de ti. Por haberse multiplicado la maldad, ¿qué pasa con el amor?
Y por eso lo vemos, mis queridos y queridas. Y tercera advertencia: aún los escogidos serán engañados. Y lo vemos ahora, lamentablemente, en el pueblo de Dios. Pero yo sospecho, es más, no sospecho, tengo la certeza de que tú eres un hombre y una mujer que le da todo el peso y valor a la bendita palabra del Señor, y que con madurez y valentía, no importa que aunque te dé el Señor con guante blanco, tú te expones ante el espejo de la Biblia y dices: Señor, dale con todo, pero yo quiero que me pulas y me hagas mejor en Cristo Jesús, porque no me quiero perder nada de dar honor y gloria a tu nombre y recibir tus bendiciones. El llamado de Jeremías al pueblo es el llamado de Jeremías también a nosotros y de toda la bendita palabra de Dios. Terminemos con Efesios 4, versículo número 14. Observa: para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hay vientos de doctrina, mi hermano, lo sigue habiendo. Que las raíces hebreas, que a Jesús ya no le digas Jesús sino Yeshua, que hay que celebrar las fiestas judías, que hay que hacerse, a ver, varones, ustedes que abracen estas filosofías extrañas judaizantes, a ver, apliquen la circuncisión, a ver si es cierto que la creen. ¿Cuánta cosa? La restauración del ministerio apostólico y profético, y se levantó una generación de pseudoprofetas que solamente endulzan el oído, cuando el perfil profético inicial es confrontar, tocar la herida y después aplicar la medicina. No, pero ahora no. Ahora la profecía del profeta es: te va a ir bien, yo declaro sobre tu vida y prosperidad. Y ¿a quién no le gusta escuchar eso? Y claro que el deseo de Dios es que te vaya bien, que seas bendecido, que seas prosperado. Pero si nuestros caminos están torcidos, el primer llamado de Cristo no es a eso, es al arrepentimiento. Primera acción que el Señor dice a través de Jeremías es: detente, párate. Segunda, tercera, pregunta. Gracias, ya lo están anticipando. Gracias. Bueno, regresemos allá a Jeremías 6:16, por favor. Pregunta, es la siguiente instrucción. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: párense en los caminos, miren y pregunten. Pregunta por algo muy específico: sendas antiguas. Las sendas antiguas. Primero, ¿por qué preguntar? Porque Dios sabe que el que ha dejado su camino y anda en sus propios caminos está confundido. No sabe cómo retomar la brújula. Nunca se ha perdido en algún lugar, en alguna ciudad, no, qué feo se siente perderse, ¿eh? Me refiero geográficamente. Un día me perdió en el bosque, y me identifiqué con la China. Sí, porque en un bosque de la China, la chinita se perdió. Se siente bien feo. Nos tuvieron que rescatar. Es una historia que creo que no he platicado ni a mi familia. No sé por qué, porque es bien interesante. Bueno, ¿por qué preguntar? Pues porque hay que aceptar en cierto momento de la vida que cuando la palabra me ha confrontado y digo: me perdí en cierto momento, no sé en qué momento lo hice así. ¿Por qué preguntar? Porque para preguntarle honestamente a Dios acerca de nuestra condición, mi hermano, pues se requiere mucha humildad. Pero la humildad es una característica básica que Cristo le imprime al creyente desde el inicio de su vida cristiana. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde. ¿Quieres aprender el ABC del cristianismo? Comiénzale por ahí. Tú quieres saber la mejor teología, tú quieres saber las revelaciones máximas, y vas con un teólogo y otro, y un congreso y otro congreso, pero lo fundamental es esto. Jesús dijo: y aprende de mí.
que soy manso y humilde. Fruto de eso, hallarás descanso para tu alma. Bueno, se requiere humildad. El jueves pasado, en la reunión de varones, estamos considerando temas y alguno por ahí reflexionó, pero con un espíritu correcto dijo, pues es que son cosas que ya sabemos. Son cosas que ya las hemos estudiado y de alguna manera por la vida que tenemos muchos ya de andar en un matrimonio de tanto tiempo, mañana cumplo 35 años de casado. Qué suertuda aquella dama que está allá al fondo. Gracias al Señor. Ya hasta se me olvidó. Y decía este varón, bueno, son cosas elementales que ya sabemos, pero uno de los hermanos dijo, hey, momento, cuidado cuando digamos, ya lo sé. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Y nos citó este texto, se lo comparto. Primera de Corintios 8, 1 y 2. Primera de Corintios 8, 1 y 2. Dice el apóstol Pablo. Repito el pasaje para los que están anotando. Primera de Corintios 8, 1 y 2. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, le dice Pablo a la iglesia de Corinto, sabemos que todos tenemos conocimiento. Los ídolos son malos, tras de los ídolos hay demonios, estaba el tema de los alimentos que se sacrificaban a ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice Pablo, sí, ya lo sabemos, pero cuidado. Porque cuando sabemos, si no acompañamos el conocimiento con la sencillez de corazón del Hijo y de la hija de Dios, entonces dice Pablo, el conocimiento nos puede envanecer. Y la solución para no envanecernos es el amor entre nosotros, el amor de los hijos y las hijas de Dios que nos prodigamos recíprocamente. Pero el hermano el jueves pasado nos decía, el versículo 2, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Cómo la ve? Está tremendo ¿verdad? Yo dije, wow, sí es cierto. No vuelvo a decir, ya lo sé. No vuelvo a decir cuando me pare delante, y por cierto vamos a ir a un seminario para pastores la próxima semana, mi esposa y yo, nos vamos a una especie de retiro. Los pastores necesitamos también nutrirnos, escuchar a otros predicadores, fortalecernos, la fe, descansar de ustedes y cosas por el estilo, ¿no? ¿Es cierto? Y de la abundancia del corazón habla la boca, pastor. Alguien exhórteme. No hay que descansar de ustedes, mis hermanos. Yo me gozo en lo que Dios me asignó y más bien gracias por aguantarme. Pero lo que quiero decirle, mi hermano, es que es peligrosísimo y yo lo veo en mucha gente que toman una postura de ya lo sé, ya me la sé. Pero miren lo que dice el Espíritu. Y el que diga eso no sabe nada. Y tiene que resetearse. Tiene que volver a las sendas antiguas. ¿Y cuáles son las sendas antiguas? En el tiempo de Jeremías era esto. Las sendas antiguas, la palabra senda es un camino. Eran los caminos que los patriarcas y profetas antiguos ya habían andado y que habían dejado testimonio al pueblo de Dios. En resumen, era lo que estaba integrado en la ley de Dios. Pero cuando dice Jeremías, consideren las sendas antiguas, es un llamado a considerar a los antiguos hombres de Dios que decían, hay solo dos caminos que seguir en esta vida: el camino de Dios que trae bendición y el camino del hombre que trae maldición. Enoc, el camino de Enoc, ¿cuál fue? Dice que caminó con Dios y por caminar con Dios, Dios le llevó con él. Entonces era ver a Enoc. Abraham se equivocó muchas veces, pero él vivió un proceso de maduración de su fe al punto que cuando Dios le pidió al hijo, él no se lo negó. Y por eso es llamado el padre de la fe. Mirar los caminos de Abraham. Moisés, a quien le fue dada la revelación de la ley de Dios y él la creyó, la obedeció y la comunicó al pueblo, pero también un día se equivocó. Y por refunfuñar y estar enojado con la instrucción divina, Dios no le permitió entrar a la tierra prometida, ver los caminos de los antiguos. José, prueba tras prueba, dificultad tras dificultad, pero aún en lo más complicado él tomó una decisión: yo voy a agradar a Dios, yo voy a bendecirle, yo voy a esperar en él. David, los caminos de David, las sendas de David, ¿cuáles fueron? Pues una primero de alabanza, de oración, de servicio, de fe al Señor, pero en el peor de sus fracasos tuvo un mérito:
reconoció su terrible error y clamó por perdón y misericordia. Las sendas antiguas para los hebreos eran estas, pero para ti, para mí, que somos la iglesia de Jesucristo, ¿cuáles son esos caminos? ¿Cuáles son esas sendas antiguas? No es difícil la respuesta, mis hermanos, es volver a la sencillez del Evangelio. El Evangelio es sencillo, no es complicado. Repito una idea porque yo lo veo tanto, yo sufrí lo siguiente, le hablo por experiencia propia, pero lo veo tanto y yo quisiera, y lo digo cuando tengo oportunidad, que a veces uno quiere como más revelaciones, la más unción, más así la presencia de Dios, que tiemble la tierra toda vez que oramos. Bueno, no tiene nada malo aspirar a eso, pero puede haber ahí un corazón soberbio que no está satisfecho con la sencillez y simplicidad del Evangelio. Ve a Cristo, observa a Cristo, pues nuestro ejemplo, sencillo, humilde, santo, íntegro, generoso, amoroso, lleno de compasión, pero confrontador de los hipócritas. ¿Qué nos propuso Jesucristo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. No, eso no. Pero eso es el Evangelio. Niéguese, tome un hermano que ya está en la presencia del Señor, así se llamaba su esposa, cruz, y decía, yo ya llevo este versículo, ya lo cumplí, yo llevo mi cruz. Ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio simple y sencillo es: camina por la puerta angosta, el camino angosto. Ese es el mensaje del Evangelio, mis hermanos. La senda antigua para el creyente es mirar a Cristo en su sencillez, en su simpleza, en su nitidez. La senda antigua para el creyente es ver a los apóstoles cómo creyeron en Cristo, abrazaron seguirle, todo lo que eso implicó, y hacer de su vida una para los propósitos de su Rey, de su Señor. La senda antigua es seguir los caminos de ellos, el ejemplo de ellos. Seguir la senda antigua es seguir el ejemplo de los primeros cristianos, los primeros discípulos. Estamos conscientes, ¿verdad, mis queridos hermanos, de que no somos solo creyentes, sino somos discípulos? Esa es la senda antigua, volver al ser discípulo de Cristo, no solo un creyente nominal. Esa es la senda antigua para ti, para mí. Volver a los fundamentos del Evangelio. Volver a aquellos tiempos donde sabías que había reunión en la iglesia y hacías lo más y mejor que podías para no faltar, porque ibas a recibir algo de parte del Señor. Pero volver a la simpleza del Evangelio no solamente es tener el enfoque de recibir algo, sino el hijo y la hija de Dios sabe que también es levantado para dar algo. Las sendas antiguas para ti, para mí, es volver a la sencillez que revela la palabra de Dios, especialmente en el libro de los Hechos. Hace un ejemplo para ello. Hechos capítulo número 2, versículo 42. Veamos este versículo rápidamente y considera, ¿no necesitamos algunos volver a esas sendas antiguas? Hechos 2:42. Y perseveraban. Aquí está una primera acción. Es uno de los grandes problemas de nosotros, mis hermanos, que no perseveramos. ¿Perseveraban en qué? En la doctrina de quién, de los apóstoles, que está aquí en la Biblia. ¿En qué más perseveraban? En comunión. Nos hemos hecho tan selectivos entre nosotros. Pensamos que no necesitamos ni al que está delante ni detrás de al lado, ni que ellos me necesitan. Comunión. En el partimiento del pan, y es una clara alusión a la celebración de la Santa Cena, que habla de comunión entre hermanos pero con Cristo, y en las oraciones. ¿Tú oras individualmente? ¿Oras con tu familia? ¿Oras con tu iglesia? Son los tres principales espacios a los cuales Dios nos llama a orar. Tú como individuo,
tú con tu familia, tú con la iglesia. Esas son las sendas antiguas. Y concluyo. Jeremías 6:16. Y le dice el Señor al pueblo: ya les dije 4 acciones que les instruyo hagan. ¿Cuáles son? ¿Las repites conmigo? 1, parad. 2, 3 y 4, andad. Anda, hazlo, ejecútalo. Sabemos mucho, mis hermanos. Muchos de ustedes, yo los reconozco, saben un montón. Pero el punto principal es hacerlo. Y anden por él. Vayan, hagan lo que les instruyo. Anden por el camino, por las sendas antiguas, por los fundamentos. Fruto de hacer esto, ¿cuál es? Y hallaréis descanso para vuestra alma. Todos buscamos el descanso de Dios. Es instintivo. Así nos hizo Dios. Queremos satisfacción, queremos paz, queremos frutos en nuestros esfuerzos. Todo eso implica descanso. Pienso que se utiliza la palabra descanso para integrar todas estas cosas buenas que aspiramos genuinamente, porque piénsalo, después de haber hecho una jornada de trabajo muy dura o haber pasado una jornada que exigió todas tus fuerzas y terminaste satisfecho pero bien cansado, ¿no es hermoso pararte y descansar? Y decir, ay, gracias porque pude haber esto, gracias porque logré. Estoy bien amolado, bien cansado, no he dormido, pero ahorita ya estoy descansando, estoy disfrutando. Por eso Dios utiliza este concepto, porque es el anhelo tuyo y mío, y Dios nos muestra un camino para alcanzarlo. Otra vez, ¿cuáles son las acciones? Parar, mirar, preguntar y andar. ¿Y cuál es el fruto que obtendremos? Descanso, descanso. Concluyo. Diga conmigo, qué bueno, pastor. Es tan importante el mensaje de Jeremías en este versículo que Jesús lo retomó. Mateo lo escuchó y lo registró en Mateo capítulo número 11, 28 al 30. Venid pues, los que están cansados, cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Resultado: y hallaréis descanso para vuestras almas, verdadera y genuina satisfacción, gozo, paz de Dios, fe, amor, gracia. Todo eso es el descanso. Inclina tu rostro en tu lugar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Ella es viva y eficaz y no volverá vacía, yo lo creo. Pero haya en nosotros buena tierra, buen corazón. Señor Jesús, pienso que la instrucción para nosotros en este día es muy clara. Sí, Señor. Es un llamado, como yo mencioné al inicio del mensaje, a resetearnos. De vez en vez lo necesitamos, como los equipos digitales, para quitar tanta información y programas basura que solo anquilosan mi buen funcionar. Danos esa gracia, Señor, de mirarnos en el espejo de tu palabra y hacer la instrucción del profeta que sigue siendo vigente para todo tiempo. Detenernos, considerar lo que estoy haciendo y viviendo, ¿a dónde me lleva? ¿A dónde me conduce? ¿Me conduce más al Señor, a sus propósitos, a comunión, a integridad, a fruto? ¿O me lleva en una dirección contraria a lo que la Biblia claramente dice y a veces me enseñó desde los inicios de mi vida cristiana?
meditar en los caminos, considerar y volver a las sendas antiguas, a los fundamentos simples, sencillos, básicos, pero poderosísimos del Evangelio, al gran mandamiento y a la gran comisión. Esos deben ser nuestras dos piernas en nuestro andar cristiano, mis amados. El gran mandamiento: y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, tu mente, alma, corazón, a tu prójimo como a ti mismo. Y la gran comisión: id y hacer discípulos, prediquen la palabra a todo lugar donde yo les permita estar o los lleve. Sí, Señor. Padre, pues somos tu amada iglesia, somos tus hijos, solo tu Espíritu Santo, nadie más. Yo no tengo esa capacidad ni pretendo tenerla, porque solo tu Espíritu Santo puede convencer, solo tu Espíritu Santo puede redarguir, solo tu palabra puede mostrar nuestra condición. Pero qué hermoso, Señor, es que tú tomas en cuenta mi anhelo genuino de descanso. Pienso, Señor, que tu palabra claramente nos da la directriz para alcanzar tal grado de satisfacción en Cristo. Pero danos de tu gracia para lograrlo, Señor. Lo necesitamos. Ponte de pie, vamos a adorar a nuestro Dios por unos instantes. Vamos a adorar a Dios. No hemos terminado. Vamos a dejar que el Espíritu Santo siga obrando en nosotros. Ya no quiero ser igual. Sí, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, Señor, necesitamos más de ti. necesita más de ti. Renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. sí, Jesús. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Voy a hacer un llamado. Revisando en la palabra mientras preparaba el mensaje, me preguntaba cuántas alusiones hay en el Nuevo Testamento. En el Antiguo hay muchísimas alusiones al volverse a Dios. Y preguntaba, pero para la iglesia, Señor, para la iglesia.
y encontré dos contundentes mensajes que nada menos y nada más vienen de Jesucristo. Imagínense, vienen de Cristo. Vienen de Cristo. Un llamado lo hace a través de una parábola: el hijo pródigo. El hijo se fue y tuvo que ser tratado por Dios para volver en sí. Pero ¿saben qué pasó con el hijo pródigo? Volvió a la casa del padre. ¿Y cuál fue la actitud del padre cuando el hijo venía? No se esperó que el hijo llegase, él corrió a abrazarlo, dice que lo besó, le cambió sus ropas mugrosas, porque eso es lo que pasa con nuestra vestidura, mis hermanos. Cuando nos vamos y nos integramos al mundo, la ropa se ensucia, las vestiduras blancas lavadas a precio de sangre las ensuciamos. Pero bueno, dice que el Padre le cambió las ropas. Y la gracia de Jesucristo es tal para aquel que vuelve a casa, a la casa del Padre, que aún le dio el anillo de autoridad. El llamado es a volver al Padre. ¿Habrá algo más?, preguntaba yo, y bueno, vino a mi memoria y pienso que fue el Espíritu. Déjeme ser un poquito ambicioso en eso. Y claro, el mensaje de la iglesia de Apocalipsis era contundente y era también de parte de Jesucristo. Vuelve a tu primer amor. Eres excelente a la vista de todos, pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Vuélvete al primer amor. Que Dios sea el número uno. El llamado es ese. Quienes gusten pasar al altar y venir: Señor, aquí estoy como ese hijo pródigo, que hoy vuelvo a la casa del Padre. Ponme vestiduras blancas otra vez, Señor. Dame el anillo de autoridad que como hijo tuyo tengo. Pero quizás alguien también en esta mañana reconoce que tu amor por Cristo no es el primero, que tienes amor por tantas otras cosas y estás turbado y afanado y estás confundido y te has perdido. Necesitas volver a la senda antigua. Vamos a hacer de esta parte del salón un altar de reconsagración al Señor. Ven, somos muchos. Esto no se predica para saber más de Biblia. Esto tiene que producir un resultado y una respuesta de nosotros, mis hermanos. Si por alguna razón no quieres pasar al frente, lo respeto, pero ahí en tu lugar haz esa reconsagración. Todos tenemos un grado determinado que urge volvamos a la casa del Padre. Es decir, un grado determinado de separación, de aislamiento, de lejanía. Y otros podemos reconocer ahora mismo que estamos fríos. Sigo haciendo las prácticas que se supone el creyente debe hacer. Pero mi corazón está bien frío para Dios. Deja que el Espíritu Santo lo vuelva a encender. Anda, vamos. Deja que el Espíritu de Dios, que tu Señor, que tu Padre que anhela tanto que regreses a casa, a su casa, te vuelve a incendiar con el fuego de su Espíritu. Pasen al frente acá, mis hermanos. No se queden ahí rezagados. Acá hay mucho lugar para estar más cómodos. Vengan los que iban pasando y se detuvieron. Vengan acá al frente. Vamos a orar unos con otros, unos por otros. Padre, estamos delante de ti, Señor, y vemos cuánto amor, cuánta consideración nos tienes al hablarnos con palabras de gracia, de misericordia, claras, muy claras, contundentes, muy contundentes, precisas, muy precisas. Pero hoy humildemente venimos delante de ti para decirte que en parte, en algunas acciones, soy como ese hijo pródigo, que estoy desperdiciando mi vida en cosas que no quieres, en las cuales estoy ocupado. Pero hoy vuelvo a casa, hoy vuelvo al Padre, hoy vuelvo a reconectarme contigo por la obra de tu Espíritu y de tu palabra. Señor, algunos podemos reconocer que mi corazón quizás no está
frío, pero está tibio. Y la Biblia dice que incluso eso es peor que el propio enfriamiento. Hoy ten misericordia de mí. Hoy vengo delante de ti para pedir que tu Espíritu Santo me vuelva a levantar, me vuelva a incendiar con el fuego del gozo, con el fuego de la pasión por la gran comisión, con el fuego de la pasión por el amor a Dios sobre todas las cosas, pero al prójimo como a mí mismo. Hoy, Señor, estamos como iglesia, tu iglesia amada, tu iglesia que bendices, que por la cual vienes, Señor, tu iglesia que bendices. Aquí estamos, Señor. Gracias, 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 Dios. Oramos que nos renueves. Oramos, Señor, que nos restaures. Oramos, Señor, que nos resetes, nos vuelvas a la condición original, básica, elemental del Evangelio sencillo. Sí, Señor. Padre, renuévanos, Señor Jesús. Sí, Jesús. Pon en mí tu corazón. Padre, gracias, favor, bendición sobre tus porque hijos e todo hijas. lo que hay Que hoy, Señor, con corazón sencillo vienen buscando tu rostro, buscan una renovación, necesito una reactivación ser cambiado. de pasión, de amor, de fuego, de dones, de capacidades. Señor, danos de tu gracia en esta mañana. Danos de tu gracia. Oh Señor, tú prometiste que todo lo que el Padre te dio y tomaste en tu mano, no lo vas a soltar. Tú no nos soltarás, Señor, pero no permitas que seamos nosotros quienes nos soltemos de ti. Oh sí, Señor, gracias por tanto amor. Gracias, Señor. Aleluya. Necesitas ser cambiado, Señor. Gracias, Jesús. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Aleluya. Necesita más de ti. Aleluya. Gracias, Señor. Sigamos adorando. Y en tu lugar sigue orando a Dios. Sigue bendiciendo su nombre.